Sim, nós já chegamos à nossa última mesa da primeira edição do Fórum da Pedagogia Ecossistêmica. E nesta mesa nós contaremos com a presença do professor doutor Juan Miguel Batalhoso Navas, do Cama Sevilla, Espanha, que fará sua apresentação em espanhol. E posteriormente, essas palestras elas vão ser legendadas e disponibilizadas no canal da Pedagogia Ecossistêmica no YouTube. E para mediar esta mesa, eu chamo a professora doutora Marilza Suano, da Universidade Federal de Goiás, e a professora doutora Patrícia Lima Verde, da Universidade Estadual do Ceará, que dispensa mais apresentações, né? Elas estiveram com a gente aqui em vários momentos do primeiro Fórum Internacional da Pedagogia Ecossistêmica. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, professoras, pela participação de vocês. E é com esse gostinho de quero mais que nós vamos para a nossa sexta e última mesa. Patrícia, Marilza, é com vocês. Muito obrigada, Carol. Nós estamos aqui, né, com essa mesa de encerramento, mas uma mesa muito ativa. Ela é uma mesa que, com certeza, tem muitas discussões e vão suscitar ainda mais e mais reflexões. Vamos discutir aqui sobre a dimensão social e política da pedagogia ecossistêmica. De antemão, eu quero deixar claro que o professor Juan Batalhoso, em sua generosidade, ele escreveu um pequeno texto de umas breves 215 páginas a respeito da temática. Esse texto, ele está deixando conosco para distribuição gratuita para todos os interessados. Ele é um texto que tem como tema a dimensão social e política da pedagogia ecossistêmica por uma escola solidária. Professor Juan Miguel Batalhoso Navas, aqui ele vai falar sobre a dimensão social, educação e socialização, a escola como instituição socializadora, a função educativa da escola, a dimensão política, poder, desigualdade, globalização, pensamento único. Veja que maravilha esse trabalho do professor. A crise das instituições educativas, por uma escola socialmente responsável, por uma escola solidária, e aqui citando vários teóricos que contribuem com essa ideia, né, chegando até o nosso querido Paulo Freire, né, o que seria realmente essa escola solidária e para que a gente possa finalmente viver aí essa democracia, trabalhando com a transdisciplinaridade, com a docência transdisciplinar, né, e as considerações finais do trabalho. Então, nós vamos disponibilizar esse material em espanhol, desde já, professor, nos comprometendo em fazer aí a tradução para o português. Em breve também teremos aí a versão em português. Muitíssimo grata, professor. Professora Marilza, muito obrigada por estar aqui novamente nos abrilhantando nessa mesa. Passo a palavra para você, professora. Boa noite, Patrícia. Boa noite, meu amigo Juan. Boa noite a todos e todas e todes que nos assistem. Olha, eu fui convidada a apresentar um amigo. Então, eu e Patrícia estamos aqui tentando ser formais, mas como apresentar Juan? Juan é uma pessoa que nos encanta por ser um intelectual, uma pessoa forte, com ideias, argumentos, dinâmico. Então, eu e Patrícia seriamente aqui apresentando, mas faremos uma movimentação. Patrícia, os slides. Vamos aos slides? Então, veja, quem é o professor Juan Miguel? Primeiro, é um conferencista, é uma pessoa que tem nos mobilizado com o seu conhecimento,
Vai passando, Patrícia, são só 7 slides. É alguém que fez amigos em vários países, várias interlocuções, várias palestras, escritas coletivas, tem contribuído e feito diálogos importantes pelo Peru, Bolívia, Brasil, Espanha, Portugal e tantos outros. Vá passando os slides, Patrícia. É um interlocutor que nós conhecemos por meio da professora Maria Cândida Moraes, que juntamente com o Juan esteve nos ofertando momentos riquíssimos na nossa formação em nível de pós-graduação, em congressos. Ele já conhece bem o Brasil, o Ceará, ele conhece, já esteve por vários estados brasileiros. Então, nós colecionamos algumas fotos e agora, um pouco mais formalmente, nós vamos dizer que o professor doutor Juan Miguel é doutor em Ciências da Educação pela Faculdade de Ciências da Educação de Sevilha, é licenciado em Filosofia e Ciências da Educação, é professor da Educação Básica, já aposentado, mas atuou durante muito tempo como professor da Educação Básica, ocupando vários espaços importantes da escola, seja na docência, na direção, na orientação escolar, na orientação psicopedagógica, na formação de professores. É autor de diversos livros, a minha estante tem várias, mas eu peguei alguns aqui em mãos só para poder mostrar que a densidade na escrita ela é um modo também de conhecê-lo, né? E é membro do grupo de pesquisa Ecotrange, coordenado pela professora Maria Cândida. Então, o que temos a dizer? Temos alegria em te escutar, Juan. Temos a grata satisfação de estar com você. Então, você troca beleza, energia, força e muitas ideias. Muito obrigada, querido. Um prazer estar aqui para te apresentar. Paso a palabra para o Juan. Bien, pues la verdad es que el placer y la satisfacción, eu teño que falar en español, porque eu non sei falar portugués, por tanto, falo en español. La satisfacción, la alegría, la felicidad es mía, porque realmente si no fuera por vosés, por todos vosés, por todas vosés, pues eu no estaría aquí en este instante, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecer con mucho sentimiento y con mucho convencimiento el hecho de que me hayan invitado a esta palestra de cierre de este primer fórum de pedagogía ecosistémica y del 40 aniversario de la Escola Vila, ¿no? Agradezco mucho, de todo corazón. Estoy incluso emocionado al pensar que todavía me lembran y que ainda todavía me recuerdan y me reconocen. Y lo digo de todo corazón porque vosotros saben que había un gran sabio oriental que se llamaba Lao Tse, que decía que el agradecimiento es la memoria del corazón, ¿no? Y entonces el agradecimiento surge y nace en el corazón, que es exactamente el lugar preciso donde nacen, crecen y se desarrollan todos los valores humanos, todos los valores éticos. Y esto no lo digo yo, esto me lo dijo un día aquí en Sevilla el gran hombre, el gran teólogo, el gran luchador por la justicia y la libertad y el gran teórico de la liberación, que es Leonardo Boff. Me lo dijo él en persona, ¿no? Que los valores éticos nacen en el corazón. Por lo tanto, tengo que agradecer mucho a Fátima Lima Verde, a Patricia y a toda la comunidad de la Escola Vila, porque cada vez que estuve allí, pues tuve una satisfacción enorme.
Y esta satisfacción tan grande se la debo indudablemente también a la profesora y amiga María Cándida Moraes, ¿no? María Cándida Moraes no solamente me ha abierto muchas puertas y oportunidades para poder expresar mis ideas, sino sobre todo me ha enseñado a descubrir nuevos autores y una nueva forma de entender y de visibilizar el significado de la educación desde nuevos fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, como le gusta decir a ella, ¿no? Por lo tanto, os agradezco de todo corazón el hecho de que me hayáis invitado. Dicho esto, me gustaría comenzar esta pequeña palestra recordando que en nuestro mundo hay exactamente pues más de 1.000 millones de personas que sobreviven penosamente con menos de $1 al día, y que una de cada dos personas de nuestro planeta, que tiene ya cerca de 7.800 millones de personas, pues una de cada dos personas sobreviven nada más con menos de $5.50 al día, o sea, con menos de 30 reales al día. Y claro, esto, o con menos de 140 euros al mes. Y esto es insostenible. Y traigo esto aquí porque quiero empezar miña pequeña palestra afirmando, solidarizándome, apoyando radicalmente las palabras que hoy el Papa Francisco ha dicho con motivo del Día Mundial de la Alimentación. El Papa Francisco ha dicho textualmente que hay que cambiar el sistema, y el sistema está guiado por la locomotora de la ganancia y el lucro, y hay que parar esta locomotora, porque si no paramos esta locomotora, esto nos llevará al abismo y a la autodestrucción. También ha dicho que es necesario, palabras del Papa Francisco hoy mismo, 16 de octubre, que aquí ya es 17, ¿no? El Papa Francisco ha dicho también que es necesario, ha hecho una recomendación a todos los políticos de todas las naciones del mundo, indicándoles que es necesario reivindicar la renta básica universal. No se puede permitir que haya ninguna persona en el mundo que tenga lo mínimo para sobrevivir. Y también ha dicho que es necesario subir los salarios, que los salarios mínimos hay que elevarlos y que también hay que disminuir la jornada laboral para que podamos compartillar el trabajo. Y también ha dicho el Papa Francisco que es necesario liberar las patentes de las vacunas, porque no puede ser que aquí en Europa o aquí, por ejemplo, en España, estemos casi el 90% vacunados y haya países donde todavía solamente están vacunados con la primera dosis de la COVID el 3 o el 4%. El Papa Francisco, por lo tanto, yo obtengo sincronía y alimento de este mensaje del Papa Francisco, porque realmente el objetivo de esta palestra es tomar conciencia de que la educación tiene una responsabilidad social, política y solidaria de primer orden, y no podemos abandonar esa responsabilidad. No porque lo diga el Papa Francisco, sino porque este sistema, esta locomotora de ganancia, de lucro y de destrucción del planeta en todas sus dimensiones, nos va a llevar a la destrucción como especie, y no solamente como especie, nos va a llevar a la destrucción de la vida, ¿no? Así que mi adhesión total a este mensaje del Papa Francisco, que viene estupendamente, viene magníficamente para esta palestra. Bueno, en segundo lugar, les contaré una pequeña anécdota que tuve una vez con un profesor muy querido para mí, un profesor que fue catedrático de didáctica y organización escolar en la Universidad Complutense de Madrid, y al que conocí personalmente y me leí prácticamente todas sus obras. Me sirvieron de mucho alimento, de muy nutritivas. Este profesor se llamaba, desconozco si vive todavía, o se llama Miguel Fernández Pérez. Él decía algo maravilloso para cualquier profesor o profesora. Decía que el profesor jamás debe sustituir
el alumno en su desarrollo del autoaprendizaje y la autonomía. Lo que el alumno pueda hacer por sí mismo, lo que el alumno pueda diseñar mediante sus capacidades, pueda ejecutar él solo, sin necesidad de apoyo, sin necesidad de muleta, sin necesidad de ortopedia, el profesor no debe intervenir en ello. Por el contrario, lo que el profesor debe hacer es estimular el autoaprendizaje, estimular el aprender por sí mismo. ¿Y por qué decía esto? A esto añadía, dice, cuando el profesor sustituye al alumno en su aprendizaje, en realidad no lo está sustituyendo, lo está prostituyendo. Sustituir a las personas en su capacidad autónoma de aprendizaje es en realidad prostituirlas. Es decir, es hacerlas dependientes de ortopedias, de ayudas, de muletas, que no les son necesarias para desarrollar una autoestima equilibrada y un autoconcepto equilibrado. Y para hacer a las personas libres es necesario que desarrollen plenamente sus capacidades de autoaprendizaje. Por tanto, si sustituir es prostituir, yo no voy aquí a leeros el libro que os ofrezco humildemente para que lo repaséis, lo leáis y lo reviséis todos los que estén interesados en el tema. No voy a dar aquí una palestra exclusivamente académica en la que venga a relatar todo lo que dice ese libro. Está escrito. Ustedes pueden leerlo, ustedes pueden criticarlo, pueden hacerse preguntas sobre él. Y si alguna persona desea hacer comentarios, correcciones, críticas, puede dirigirse, puede ponerse en comunicación conmigo y escribirme a mi email y yo gustosamente contestaré todas las sugerencias y todas las críticas. Ha sido un libro presuroso, es decir, lo he hecho de una forma acelerada, prácticamente en 12 días. Y está compuesto este libro, que tiene 215 páginas, como bien ha dicho Patricia, está compuesto este libro básicamente, la mayoría, yo diría que el 85% de los textos son textos inéditos. Son textos que he ido escribiendo a lo largo del tiempo y han quedado aquí almacenados en la computadora, pero que no son públicos. No los he hecho públicos porque no he conseguido publicarlos. En cambio, en torno al 15 o al 20% son textos rescatados de otras publicaciones mías. Ni que decir tiene que la dimensión social y política de la educación siempre me ha interesado. Siempre, de siempre. Porque yo tuve la gran fortuna de conocer la segunda obra de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, cuando yo tenía tan solo 20 años y me la presentó una profesora a la que nunca esqueceré. Y quedé tan marcado por aquella obra que decidí pues dedicar todo mi entusiasmo y toda mi pasión a los valores que latían en esa pedagogía del oprimido. Porque pienso y siento, digo y he tratado de hacer siempre que la educación tiene como misión liberarnos de cualquier tipo de opresión, ya sea externa, ya sea económica, ya sea política, ya sea ideológica, externa a nosotros o social, pero también tiene como misión liberarnos de nuestras opresiones internas, de nuestras contradicciones, de nuestros errores, de nuestras cegueras, que son muchas. Sin educación no podemos conseguir nada. Ya lo decía Paulo Freire, dice, no creamos, Paulo Freire afirmaba, no creamos que la educación lo puede todo. La educación no lo puede todo. La educación en realidad no tiene capacidad para cambiar la sociedad, pero en cambio la educación sí puede cambiar a las personas que pueden transformar, y yo diría que deben transformar la sociedad y el mundo partiendo siempre de su contexto concreto, del metro cuadrado que pisan. Bueno, y dicho esto, es necesario también decir que la dimensión social y política es una evidencia, ¿no? La educación se desarrolla y se realiza mediante procesos sociales.
También lo decía Paulo Freire. Nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo. Todos nos enseñamos y aprendemos en común unión. Por lo tanto, la propia relación educativa, la propia relación didáctica es un acto de comunicación, es un acto de diálogo y, por tanto, es indispensable el reconocimiento del otro como legítimo otro. Yo iría más incluso. Si en esa relación de comunicación no están presentes los afectos, nada podemos conseguir. Si en esa relación de comunicación no está presente el cariño, la ternura, la dulzura, el cuidado, nada podemos conseguir. Tengo un gran amigo que es también teólogo, que dice y afirma con contundencia que los afectos son siempre los efectos. Y así lo he podido comprobar a lo largo de toda mi vida. En aquellas organizaciones en las que he militado, en aquellos grupos en los que he trabajado, cuando no ha habido afectos, cuando no ha habido ternura, dulzura, cuidado, atención, cariño, pues la verdad el grupo no ha funcionado y ha terminado por disolverse o por destruirse. Por lo tanto, la educación en general, no solamente la pedagogía ecosistémica, tiene una dimensión afectiva, comunicativa, social, que es ontológicamente inherente a su propia naturaleza como fenómeno para procurar desarrollar las capacidades humanas, ¿no? A partir de aquí, yo creo que es necesario decir que la función social de la educación, diríamos, tiene, vamos a llamarle, 3 grandes dimensiones. No me voy a detener mucho sobre esto, porque quiero que esta palestra sea lo más breve posible, con el fin de que podáis preguntar, comentar, sugerir, ¿no? Desde el punto de vista social, la educación tiene 3 grandes funciones. Tiene una función económica. ¿Qué quiere decir esto? Pues mire usted, si ustedes saben cuál es el origen de la escuela actual, de la escuela moderna que conocemos, ¿no? El origen de nuestra escuela arranca, en primer lugar, en el siglo XVI, en el siglo XVII, con aquella famosa obra de misericordia de enseñar al que no sabe. La educación nace, tal como la conocemos hoy, en escuelas y en instituciones educativas y formativas, gracias a que hubo organizaciones religiosas, órdenes religiosas, que se encargaron de enseñar a leer y a escribir a muchas personas. También hay que decir que lo hacían con el ánimo de transmitir y de contagiar valores religiosos y creencias religiosas. Pero no hay que ocultar, no hay que negar el mérito que aquellas órdenes religiosas tuvieron de facilitar la enseñanza y el aprendizaje a tantas personas. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, pues no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los salesianos, ¿no? Pues con San José de Cabasán, ¿no? Pues los salesianos nacieron en Italia a finales del siglo XIX intentando ayudar a las capas más populares, a las capas más pobres, con el fin de dotar de un oficio a las personas más necesitadas, ¿no? Es decir, que no hay que negar el mérito que ha tenido la Iglesia Católica y sobre todo las órdenes religiosas en tratar de ayudar a los más necesitados. No voy a hacer ninguna crítica hoy de la Iglesia Católica, pero yo reconozco ese mérito. Y después no hay que olvidar tampoco que el origen de la escuela moderna está ligado a la revolución industrial y al auge de la burguesía y de los nacionalismos. Es decir, la escuela moderna surge porque al desarrollarse la burguesía, al crear empresas, al crear industria, sobre todo fabriles y textiles y todo eso a finales del siglo XVIII, pues era necesario que los obreros y que los trabajadores tuvieran un cierto conocimiento de las normas de funcionamiento de las máquinas, de las distintas operaciones de trabajo que tenían que hacer, y claro, para eso era necesario enseñar a leer y a escribir. Es decir, que la escuela moderna no se creó por un gesto de bondad y de magnanimidad y de generosidad por parte de los empresarios y de las industrias, no, se creó porque era necesario cualificar técnicamente de manera básica a los trabajadores, porque si no, la industria no funcionaba, ¿no? Por eso la escuela hoy sigue teniendo una función económica, lamentablemente. Hay una pensadora que se llama Martha Nussbaum, que en el año 2016 declaró, en Colombia creo que fue, declaró que la crisis de la educación de nuestro tiempo se está presentando de una manera muy sutil, muy difusa, muy suave, porque al convertirse la educación simplemente en un aparato reproductor que tiene como misión
potenciar y desarrollar la competitividad económica y tratar de abrir espacios para el mercado y para el desarrollo del capitalismo, aquí en educación lo único que se acaba por enseñar son las competencias puramente técnicas y profesionales, que son las que favorecen, vamos a decirlo con todas las palabras, las que favorecen al capitalismo salvaje, ¿no? Venga, adiestremos a muchos trabajadores y a muchos obreros a que solamente se dediquen, sean especialistas, eficaces, eficientes en su trabajo técnico. Después ya lo demás, y se está produciendo una crisis de la educación porque las humanidades, la filosofía, la ética, cada vez tienen menos importancia en los sistemas educativos. Nada más que hay que ver este sistema de evaluación que el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo Económico pues han puesto en marcha. Estos informes PISA que salen, estos informes de evaluación que se llama informe de evaluación PISA, se centran básicamente en el tema de la lectura, en el tema de la comprensión lectora, en el tema de la comprensión matemática, en el tema de las ciencias físico-naturales o de las habilidades y competencias técnicas, pero nada dicen de la enseñanza y el aprendizaje de actitudes morales, de actitudes de compromiso, de actitudes de responsabilidad. Por eso, además de la función económica de cualificar a las personas técnicamente con procedimientos hábiles para que funcionen bien en sus trabajos, la escuela incorpora también al mismo tiempo una cualificación generalista de carácter, vamos a llamarle actitudinal. Tiene también, por tanto, desde el punto de vista social, una función ideológica. Es decir, ¿en qué consiste esta función ideológica? En suministrar a todos los escolares, a todos los ciudadanos, un conjunto abigarrado de creencias que le permitan asumir como naturales cosas que no son naturales, cosas que son superficiales, como por ejemplo la contradicción entre dirigentes dirigidos, las relaciones de mando-obediencia, la estructura burocrática de las organizaciones, la jerarquía, toda una serie, un conjunto abigarrado de ideas que llevan a los ciudadanos a aceptar como natural, como legítimo, como legal, el desorden social mundial en el que vivimos. Es decir, la escuela se ha encargado de transmitir todo un conjunto de prejuicios, de estereotipos y de ideas falsas respecto a nuestra realidad, negando el derecho de los ciudadanos libres, negando el derecho de las personas a ser mejores. En realidad, la función ideológica de la escuela va en contra del fin fundamental de toda educación, que es tratar de estimular y desarrollar la perfectibilidad humana y social. Y también la escuela tiene una función política. ¿En qué consiste la función política? La función política consiste básicamente en hacer posible que los individuos y los ciudadanos conozcan, asuman y obedezcan las leyes, las normas, los decretos y los reglamentos vigentes. Es decir, trata de convencer a los ciudadanos de que el sistema político que tenemos es el mejor, es el más adecuado y que, por tanto, hay que respetarlo, hay que obedecerlo. Esas son las tres funciones básicas de la escuela desde el punto de vista de la dimensión social, ¿no? Podríamos seguir hablando de esto, podría seguir hablando de cuáles deberían ser, a mi juicio, las funciones sociales que debería cumplir la escuela. Hay varias, pero yo voy a destacar una. Yo creo que la escuela del presente, o más bien la escuela del futuro, debería asumir, cuando hablo de escuela me estoy refiriendo básicamente a la enseñanza obligatoria, que incluye en casi todos los países la educación infantil, la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Bueno, pues desde mi punto de vista, las escuelas de hoy, la pedagogía ecosistémica, debería incluir no solamente la alfabetización lectoescritora, que ha sido una función alfabetizadora de las escuelas de toda la vida, de siempre, desde que se creó la escuela, desde que empezó la escuela a finales del 17 o en el 16-17 con las órdenes religiosas y después con la escuela industrial, ¿no? Entonces quería decir que tiene que tener una función alfabetizadora desde el punto de vista de la comprensión lectora, porque hoy, precisamente hoy, más que nunca, necesitamos de personas que sepan leer y escribir. Y debo decirles que a leer y a escribir
no se termina de aprender nunca, porque la comprensión lectora se basa en la capacidad de síntesis y de interpretación personal y de interrogación personal, de diálogo con el autor. De esto también hablaba mucho Paulo Freire, ¿no? Es decir, tenemos que enseñar a leer de una manera no solamente eficiente y eficaz, sino de una manera crítica, que las personas puedan hacerse preguntas, puedan interrogar al autor, puedan criticarlo, puedan refutarlo, puedan negarlo incluso, ¿no? Después hay otro tipo de alfabetización fundamental en nuestro tiempo, que es la alfabetización tecnológica, que creo que todos estamos confundidos. La gente cree que alfabetizar tecnológicamente consiste en utilizar bien los medios a nuestra disposición, los medios de los que disponemos hoy. Esto que estamos haciendo hoy era impensable para mí hace 10 años y mucho más impensable cuando estaba en la escuela, ¿no? En la escuela primaria o en la escuela secundaria, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No basta con usar de manera eficiente los medios tecnológicos. Hay que usarlos también de manera crítica, porque hoy, desafortunadamente, hay grupos muy poderosos, muy interesados en confundir, en mentir, en tergiversar todas las informaciones y todos los datos con el fin de conducir a los ciudadanos a determinados lugares. Todos vosotros conocéis lo que son las fake news, las mentiras organizadas a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y los efectos que tienen en los ciudadanos, ¿no? Son los métodos antiguos que ya Goebbels practicaba en el nazismo, ¿no? Una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Y esto no lo digo yo, esto ya lo decían también en el año 1992 los investigadores Midus y Render, ¿no? Cuando decían que una de las funciones de la escuela del siglo XX, de finales del siglo XX, era, diríamos, generar pensamiento alternativo y hacer frente a la desinformación. Estamos viviendo en una época donde la desinformación es la comida de cada día, ¿no? Y las grandes empresas, hace poco lo hablaba con Patricia, las grandes empresas triunfan cuando se extiende, se divulga las mentiras, se estimula el morbo, se estimulan pues todo tipo de agresividad, de falta de comunicación auténtica o de falta de valores éticos, ¿no? Aquí el papel de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Y nosotros los educadores, los profesores de a pie, los que estamos todos los días al pie de aula, los que tenemos que ir, los que tenéis que ir, porque yo ya no tengo que ir todos los días a trabajar, tenemos que pensar que es necesario enseñar a nuestros alumnos a usar las tecnologías de una forma crítica, interrogándose siempre por la pregunta fundamental que Paulo Freire se hacía. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica con estos datos, con esta información, ¿no? Y adoptando esa óptica de quién se beneficia y quién se perjudica, sabremos identificar dónde está el origen de las mentiras que se propagan por los medios de comunicación. Después hay otro tipo de alfabetización que la escuela ha olvidado y que la están haciendo olvidar, que es la alfabetización emocional. ¿La alfabetización emocional en qué consiste? Consiste en desarrollar la capacidad humana de identificar las emociones en los demás, de ser en los demás y en nosotros mismos, ser capaz de identificar la ira, el miedo, la ambición, la tristeza, la alegría, el gozo, ser capaz de identificar las emociones en nosotros mismos y en los demás. Y en esa identificación de las emociones, ser capaz también de producir métodos, procedimientos que nos permitan conocernos a nosotros mismos, que nos permitan alcanzar serenidad, sosiego y paz interior. Por eso soy de los que consideran que además de la alfabetización emocional, es necesario también una alfabetización espiritual que nos ponga en contacto con nuestro ser, porque nosotros estamos conectados con el universo, con la vida. La vida humana y la vida en general en la naturaleza es un milagro misterioso que siempre tendremos que agradecer permanentemente, en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando tú practicas en procedimientos como hacer silencio, hacer meditación, ser capaz de analizar tus pensamientos, ser capaz de analizar tus errores, estamos creciendo por dentro
Y si crecemos por dentro, necesitamos también otro tipo de alfabetización. La alfabetización ético-moral, que la ética es un asunto bastante abandonado de nuestras escuelas. Y la ética no es dar discursos como el que yo estoy dando ahora, ¿no? La ética no es dar discursos, la ética es practicar el discurso. O sea, es verdad aquello que se hace, no lo que se dice. Lo que se dice también puede ser verdad, pero lo verdaderamente verdadero, valga la redundancia, es aquello que se hace. Lo decía el Evangelio, por sus hechos los conoceréis, observad lo que hacen y veréis si son coherentes con lo que dicen. Decía Paulo Freire también que una frase muy hermosa, decía, no podemos esperar a que la sociedad se democratice mañana, no podemos esperar a que cambie el gobierno para que nosotros nos conduzcamos de manera ética, democrática, pacífica y dialogante con nuestros alumnos. No tengo que estar esperando a que la sociedad cambie mañana para poder ser un profesor responsable socialmente y responsable políticamente. Y ahí lo dejo, lo de la dimensión social. En cuanto a la dimensión política, yo me atrevería a decir que todo es política. Hay un error bastante común en la ciudadanía, es el que consiste en confundir política con partido. Política con partido. La política no son los partidos políticos. La política forma parte de la naturaleza humana. Ya lo decía Aristóteles, los seres humanos somos animales políticos y si ahora somos ciudadanos, los ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes que deben ser conocidos, respetados y aplicados. Y la escuela tiene que proporcionar la educación en general y la pedagogía ecosistémica no solamente tiene que proporcionar un conocimiento básico de nuestras normas, de nuestra Constitución y del espíritu que anima a todas las constituciones, sino que también tiene que proporcionar herramientas para criticar esas normas, para proponer enmiendas a esas leyes y a esos decretos. Porque ustedes saben, igual que yo, que las leyes son muy fáciles de escribir, son sobre todo en los preámbulos. En los preámbulos de cualquier ley, sea del tipo que sea económica, sea educativa, sea sanitaria, en los preámbulos todo queda muy hermoso, todo queda muy bonito. Hay unas declaraciones que no puede estar nadie en contra. Sin embargo, después en el articulado también se encuentran unos artículos muy bellos, muy hermosos, pero que después no se cumplen. No se llevan a la práctica. Y la actitud de los ciudadanos tiene que ser siempre una actitud de atención vigilante para que se ejerzan y se apliquen sus derechos y se cumplan también sus deberes, porque no hay derechos sin deberes. Entonces, la naturaleza política de la educación también se visualiza, y tampoco me voy a detener mucho sobre esto, también se visualiza pues a través de las políticas educativas que hacen los estados. ¿A quién benefician y a quién perjudican las políticas educativas? ¿Qué está sucediendo hoy? No me voy a extender tampoco mucho. ¿Qué está sucediendo hoy con la globalización y la desigualdad mundial en la que estamos inmersos? ¿Realmente la educación está resolviendo los problemas de la desigualdad en el mundo? Pues sinceramente a mí me parece que no. A mí me parece que las inversiones en educación no están resolviendo los problemas de la desigualdad. ¿Y por qué no está resolviendo los problemas de la desigualdad? Por algo muy sencillo que ya explicaba Edgar Morin. Si los problemas son complejos, están vinculados, están conectados, son interdependientes unos con otros, las soluciones, las reformas, también tienen que ser interdependientes, también tienen que estar vinculadas. No podemos hacer una reforma educativa si al mismo tiempo no hacemos una reforma política. Y no podemos hacer una reforma política si al mismo tiempo no hacemos una reforma en nuestro interior como seres humanos. Y no podemos hacer ni reformas políticas, ni reformas sociales, ni reformas económicas, ni reformas educativas si no las ligamos de una forma vinculada y respetando lo que conocemos como los operadores cognitivos de la complejidad. Porque es muy fácil hacer leyes, pero Edgar Morin nos ilustra en un principio que para mí es esencial, que es el principio de la ecología de la acción. ¿En qué consiste este principio? Pues este principio consiste en que una acción, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que digamos, lo que yo mismo estoy haciendo aquí hoy, puede tener unos resultados inesperados,
puede tener unos resultados sorprendentes que se pueden volver en contra de mi intención o de mi motivación o de mi interés inicial, ¿no? Entonces, es necesario aplicar, no solamente conocer, sino aplicar los principios de la complejidad, del paradigma de la complejidad a nuestra educación, a nuestras escuelas. Y para eso tenemos el ejemplo de este fórum que habéis organizado para conmemorar el 40 aniversario de la Escola Vila, porque yo que he tenido la oportunidad de visitar la Escola Vila en varias ocasiones, puedo dar fe de que vuestro espíritu, vuestro pensamiento, vuestro sentimiento y sobre todo vuestro comportamiento, vuestras acciones en el aula responden realmente a este valor de la integración de las distintas reformas y de las distintas transformaciones. ¿Qué quiero decir en definitiva con esto? Que sí, que podemos exigir políticas educativas públicas. Yo puedo exigir que se invierta más en educación, pero ¿de qué me sirve exigir que se invierta más en educación si no exijo al mismo tiempo reformas fiscales, distributivas, igualitarias y equitativas, de hecho, para que aporten más al erario público los que más tienen, los que más bienes económicos tienen? ¿De qué sirve? ¿O de qué sirve, por ejemplo, hacer reformas educativas si la educación la dejamos solamente en manos del mercado capitalista y la convertimos en un servicio más? Como si fuese un supermercado, como si fuese un shopping, donde va la gente a comprar sus títulos y sus acreditaciones pagando lo que hayan establecido, ¿no? Hay que acabar con el negocio de la mercoescuela, pero claro, para ello los estados tienen que garantizar mayores inversiones en educación y no solamente mayores, sino mejores. Tienen que hacerlo de una manera focalizada en aquellos lugares más desfavorecidos o más vulnerables. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no basta con que haya políticas de becas y ayudas. No basta con que haya políticas de becas y ayudas, porque si las políticas de becas y ayudas se realizan al mismo tiempo que se desarrolla la mercoescuela en la educación secundaria y en la educación superior, pues mire usted a quién estamos beneficiando con las becas. Estamos beneficiando a los dueños de las escuelas particulares, de las escuelas privadas, y entonces esto tiene que tener otro tipo de análisis, otro tipo de programación y de planificación estratégica que contemple, ya digo, los principios de la complejidad. Y claro, ¿qué sucede también? Pues suceden otros problemas. La huida de talentos, por ejemplo. ¿Por qué tantos jóvenes que estudian con tanto esfuerzo, incluso se pagan, piden créditos para realizar sus estudios superiores, después tienen que huir, tienen que salir del país y prestar sus servicios profesionales, intelectuales y técnicos a otras economías, a otros países, porque en el propio país no tienen recursos? Esto ha sucedido mucho en España. De aquí han huido muchos talentos tratando de buscar trabajo en otros países europeos. E imagino que en Brasil habrá sucedido lo mismo también. ¿Cuántos brasileiros hay trabajando en Estados Unidos? Me imagino que muchísimos, ¿no? ¿Y qué sucede también? ¿Por qué la educación no acaba todavía de eliminar en su conjunto la desigualdad social? Pues no acaba, pues porque sencillamente las políticas que se llevan a cabo siempre benefician a los mismos, ¿no? Y siempre benefician a los mismos y siempre prácticamente hacen lo mismo. Piensen ustedes, ¿por qué los colegios particulares, por lo menos aquí en mi país, yo lo he vivido esto? ¿Por qué, por ejemplo, en mi ciudad de Sevilla, los colegios particulares más prestigiosos, los colegios que tienen más historia, están solo en el centro de la ciudad? En cambio, en las zonas metropolitanas, en las áreas donde viven los obreros, donde viven los trabajadores, donde viven los más pobres, ahí está la escuela pública. La escuela pública no se puede convertir en una caja de desperfectos que solamente atiende a las capas vulnerables. Esta función tienen que cumplirla también los colegios y las escuelas particulares. Y por último, decir que el fracaso de las políticas educativas públicas se produce también por la ausencia total de participación de sus protagonistas. ¿Qué hemos pintado nosotros los profesores de a pie, los que vamos todos los días, los que vais todos los días a dar clases? ¿Han contado con vosotros alguna vez para que se escuche vuestra voz?
O por el contrario, las políticas educativas han consistido en reforzar el sentimentalismo, el romanticismo, para que vosotras y vosotros trabajéis y trabajéis de manera gratuita y os convirtáis en héroes. A la educación no se le puede pedir todo, a la escuela no se le puede estar pidiendo que enseñe a leer y escribir a los individuos y que al mismo tiempo pues prevenga las toxicomanías, que al mismo tiempo luche por la igualdad, que al mismo tiempo sea solidaria. No, los profesores de a pie, los profesores de la enseñanza obligatoria deberían ser la primera prioridad de cualquier política educativa nacional e internacional, deberían ser la primera prioridad, porque sin ello es imposible transformar el mundo. Si no somos capaces de transformar la educación a partir de las profesoras y de los profesores de enseñanza primaria, de ensino primaria, no podremos dar salida a ese mensaje tan extraordinario que hoy mismo ha formulado el Papa Francisco. ¿Cómo complementamos la dimensión social y la dimensión política? La complementamos con la dimensión solidaria. Tenemos que construir escuelas solidarias. Y la gente está muy a menudo confundida, con el concepto de solidaridad. La solidaridad no es generosidad, aunque desde luego no se puede ser solidario si no se es al mismo tiempo generoso, ¿no? Entonces, una escuela solidaria, no me voy a extender tampoco. ¿Qué es una escuela solidaria? Pues una escuela solidaria es aquella que practica la solidaridad, y la solidaridad es un concepto horizontal, es un concepto dialógico, es un concepto que implica la colaboración, es decir, el trabajo en común, y la cooperación, es decir, la ayuda mutua entre los que estamos en la escuela. Si los profesores y profesoras de una escuela no son solidarios entre sí, si los distintos órganos que componen una institución no son solidarios entre sí, no podemos pretender que nuestros alumnos sean solidarios. Por lo tanto, una escuela solidaria es aquella que está atravesada por la solidaridad en todas sus estructuras, en todas sus relaciones, en todas sus funciones, en todas sus competencias, en todos sus procedimientos y en su currículum y en la vida cotidiana de cada aula. Por eso tenemos que cambiar ese esquema del paradigma educativo tradicional que consiste en que aprender es un acto exclusivamente individual. Repito, aprender no es un acto exclusivamente individual, y lo digo por propia experiencia. Yo he aprendido mucho más, muchísimo más, cuando he colaborado y he trabajado con personas que me han explicado sus experiencias, que me han enseñado nuevos conocimientos, que me han abierto nuevas puertas, como por ejemplo María Cándida Moraes y todas vosotras, Mariusa, Joao, me han abierto nuevas puertas y me han ofrecido nuevas oportunidades. He aprendido muchísimo más que en todos mis años de escolaridad. Y os voy a dar un dato, sinceramente, lo digo de todo corazón. Donde yo he aprendido más, muchísimo, fue cuando me afilié y fui militante y me convertí en un luchador por las libertades democráticas de mi país y de un luchador contra el franquismo. Fue cuando yo aprendí más, aprendí a vivir lo que es la solidaridad y lo que es la cooperación. Y por eso la llevo en el corazón. Tenemos que construir escuelas solidarias, de ayuda mutua, de intercambio de información, de intercambio de enseñanza y de aprendizaje. Porque, repito, nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo, todos aprendemos y enseñamos en común unión. Y ya definitivamente para finalizar, tienen ustedes todo ese libro, esas 215 páginas, si ustedes las leen con tranquilidad y intentan saborearlas, cuestionarlas y criticarlas, verán que todo está desarrollado ahí y que no tengo el tiempo suficiente para poder hablar de todo. Por eso yo quisiera terminar esta breve charla sacando, diríamos, cinco conclusiones. Pero 5 conclusiones no para cerrar, sino para abrir, para tratar de contagiaros que es necesario seguir en pie, que es necesario seguir luchando, que es necesario seguir trabajando, esforzándose cada día y, sobre todo, gozando, obteniendo placer del trabajo bien hecho, otra virtud que se ha venido perdiendo. Gozar por el simple hecho de hacer una cosa bien hecha, de no dejar nada por terminado, de que todo se puede mejorar. Entonces yo me atrevería a invitaros y a recomendaros 5 cosas que me parecen fundamentales
para tratar de combinar la dimensión social, la dimensión política y la dimensión solidaria de este nuevo tipo de escuela, de la cual la Escola Vila y la pedagogía sistémica son un testimonio vivo. En primer lugar, perder el miedo. Ya lo decía Krishnamurti. ¿A qué nos conduce el miedo personal? El miedo personal nos conduce a la autodestrucción. No podemos desarrollarnos personalmente si tenemos miedo, si tenemos ansiedad, si estamos siempre preocupados por el futuro, qué va a pasar en el futuro. Es comprensible que en esta crisis del COVID pues muchos hayamos tenido miedo, sobre todo aquellos que tenemos otras patologías. Pero hay que vencer el miedo, porque el miedo a lo único que te conduce es a complicar las cosas, ¿no? Y hay que perder el miedo, no solamente el miedo personal, sino también el miedo social. El miedo social a hacer apuestas, a arriesgarse. Ya lo dice Edgar Morin también. Mire usted, no podemos construir la vía para el futuro de la humanidad, no podemos construirla sin apuestas y sin estrategia. Edgar Morin fue un ejemplo de responsabilidad, fue un ejemplo de lucha, de combate, fue un combatiente de la resistencia francesa contra el nazismo. Es decir, que si nos agota el miedo, jamás podremos superar una situación de opresión o una situación de injusticia. Por eso yo les animo a que participen en todos los movimientos sociales, cualquiera que sean, sin nombrar a ninguno en particular, a que participen en todos los movimientos sociales que defienden los derechos humanos universales y a que participen también sin ningún tipo de miedo en aquellas organizaciones políticas que crean las condiciones para que las capas sociales más vulnerables resuelvan sus problemas, sobre todo que aquellas que han demostrado que son capaces de eliminar el hambre y de eliminar la incultura, ¿no? Y os invito también a reivindicar más y mejores procedimientos democráticos. La democracia no consiste solamente en votar 4 años. La democracia yo la considero como una actitud interior que nos lleva a comprometernos con las necesidades de la sociedad y las necesidades de nuestros vecinos y de los demás, y las nuestras propias también, ¿no? Entonces, hay que reivindicar unas políticas más democráticas y sobre todo hay que reivindicar políticas fiscales y tributarias justas. No podemos seguir permitiendo que las políticas económicas sigan recortando en gastos sociales, en gastos sanitarios, en gastos educativos. Vosotros los brasileiros tenéis una buena experiencia con aquella famosa enmienda reforma del fin del mundo de Temer, ¿no? Cuando congeló por 20 años los gastos sociales en educación y los gastos sociales en sanidad. Y, por supuesto, tenemos que reivindicar siempre políticas educativas públicas, pero políticas educativas públicas que sean eficientes, eficaces y de calidad. Y que no se convierta la escuela pública en un rebaño de funcionarios docentes especializados que únicamente obedecen reglamentos y obedecen leyes que son administradas por los mandarines de la administración educativa. En segundo lugar, tenemos que practicar la esperanza. ¿Qué es practicar la esperanza? Practicar la esperanza no es quedarse aquí sentado y no hacer nada. Practicar la esperanza es comprometerse, que es lo mismo, es hacer algo por los demás, hacer algo por aquel que lo necesita, sea lo que sea una cosa sencilla, una cosa compleja, una cosa complicada, estar siempre disponible. Ya lo decía San Ignacio de Loyola y lo repetía un superior de los jesuitas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? En todo, amar y servir. Esta es la única solución que tenemos para tratar de resolver nuestros problemas. Y, por supuesto, no me puedo olvidar que tenemos que aprender a ser radicales. Tenemos que aprender a ser radicales no significa aprender a ser fanáticos, o a ser dogmáticos, o a ser doctrinarios, o a ser autoritarios, no. Aprender a ser radicales significa ir siempre a las raíces, ir siempre a la causa, a las policausas principales que crean, que originan los fenómenos sociales, las contradicciones y los problemas y las injusticias sociales. Ser radical como Paulo Freire, que siempre iba a las raíces, es un educador de la liberación, pero siempre profundizando en las raíces y diciendo siempre que la lectura de la realidad social, la observación del metro cuadrado que piso es siempre previa a la lectura de la palabra, es siempre previa al estudio y al conocimiento. Leer primero la realidad. Si no somos capaces de leer la realidad, no podremos jamás transformarla. Y por último, otra nueva recomendación de Paulo Freire, que yo he transformado en lo que se llama coherencia estratégica.
¿Qué es eso de la coherencia estratégica? Pues lo voy a decir en palabras lo más sencilla posible. Yo tuve un tiempo en que tenía en mi mesilla de noche para dormir un librito rojo, de color rojo, lo tengo aquí, que eran las reflexiones del Papa Bueno, Juan XXIII, ¿no? Eran sus meditaciones, y en esas meditaciones descubrí que Juan XXIII decía, allá por los años 60, ¿no? Ya en fin, Juan XXIII fue el que inauguró el Concilio Vaticano II, ¿no? Allá por los años 60 decía, una de las enfermedades de nuestro tiempo es la diferencia que hay en las personas entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. Y claro, esto es la coherencia. La coherencia es que muy bien, yo digo esto, pero si después aquí en mi ciudad no soy capaz de hacer algo por demostrar, por concretar en mi conducta concreta de todos los días, no soy capaz de concretar esos valores que yo estoy pregonando aquí o que estoy predicando aquí, pues realmente pues no puedo construir nada positivo. También lo decía aquel viejo profesor que he mencionado, ¿no? Miguel Fernández Pérez. Decía, y ya con esto finalizo, dice, los profesores explicamos, decía, los profesores enseñamos con los métodos que nos han enseñado y no con los que nos han predicado. Con esto quería decir que en las escuelas donde hemos estudiado formación del profesorado, los profesores nos hablaban de fórmulas, de recetas, de didácticas innovadoras y solamente nos hablaban con la boca, después no las practicaban en sus clases. Y yo os puedo asegurar que si tengo algún conocimiento de la educación es porque yo he vivido en la práctica, tuve la oportunidad de vivir en la práctica allá por los años 70 del pasado siglo, de profesoras que apostaron, que arriesgaron porque eran tiempos de dictadura, por enseñar a sus alumnos en libertad, por tener una biblioteca de aula, por ser capaces de hacer asambleas en la clase, puestas en común, donde cada uno discutíamos y proponíamos lo que habíamos aprendido en los libros y en las preguntas que nos habíamos hecho. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes, es decir, no podemos estar predicando pedagogía ecosistémica, no podemos estar predicando ética, no podemos estar predicando democracia si no somos capaces de prefigurar el modelo anunciado en nuestra conducta y en nuestro compromiso. Por eso son las palabras finales ya definitivas, es que os animo a que nos comprometamos más, a que hagamos más visible en lo cotidiano, en lo real y en el metro cuadrado en el que cada uno de vosotros estáis, a prefigurar, a concretar con acciones, con conductas concretas, aquello que vuestro corazón os dice, porque es del corazón, como decía Leonardo Bosch, donde salen los mejores valores para el desarrollo humano y social. Muchas gracias, ya con esto termino y descanso. Ahora pregunten lo que quieran. Quanta energia, força, comprometimento, engajamento. Nós ficamos aqui. Eu e Patrícia conversávamos no bastidor. Dá uma vontade de trabalhar, de lutar, de continuar sonhando, com muita esperança. Esse compartilhamento nos enche de emoção e de vontade de trabalhar por um mundo melhor, né, Patrícia? Nossa. Juan, você incendeia a nossa alma, nos inspira com coragem, com vontade. Muito grata. Não somos só nós duas aqui que estamos falando, né? O chat está pipocando. Muitas pessoas falando, nossa, que inspiração, vamos nos engajar, vamos fazer acontecer, vamos tentar fazer esse mundo mais solidário. Muitas falas lindas, Juan, você inspira muito a gente. Não é à toa que essa palestra final do evento, para encerrar o evento, foi escolhida a dedo seu nome, porque você vai deixar todo mundo aqui com vontade de mais, com vontade de querer fazer mais além. E é isso mesmo a nossa intenção.
Muitíssimo grata com a sua potente fala. E sim, nós temos algumas perguntas, né, Marilza? Juan, vou contar para todos que nos assistem que em Sevilha agora são 2h da madrugada. Então, nós estamos no Brasil às 9 da noite e Juan às 2 da madrugada do dia 17. Então, faremos um bloco apenas de perguntas e não é para que você responda uma a uma. Escolha alguma dessas questões ou alguma interface entre elas para uma apreciação final. Eu e Patrícia combinamos que vamos ler 4 questões e o entendimento é que aquela que você julgar pertinente para um comentário está perfeito. Farei as 2 primeiras. Então, vejamos só. A professora Valdirene, ela pergunta: há autores que advogam por uma educação para a democracia e há outros autores que advogam por uma educação para a cidadania. Democracia e cidadania são conceitos e princípios vinculados, mas gostaria de saber sua opinião sobre esta questão. Bom, a segunda questão é da professora Jerusa. O abismo existente entre o tempo da escola e o tempo da vida persiste. Opa, eu vou continuar a sua pergunta. A Jerusa fala: o abismo existente entre o tempo da escola e o tempo da vida persiste. Como superar esse abismo para que a escola cumpra sua função social? Essa é a pergunta da Jerusa. Bien, pues trato de responder a las dos. Ainda temos outras perguntas, ¿sí? Mas podemos fazer depois. Sí. Bien, democracia y ciudadanía, democracia y ejercicio de la ciudadanía son para mí inseparables. La educación para la ciudadanía tiene que formar parte no solamente del currículum, sino de la práctica diaria de la docencia. La democracia, ya he dicho aquí muy brevemente, no es un procedimiento de representación, sobre todo cuando sabemos, comprobamos, verificamos que nuestros representantes, los representantes políticos de todos los países, sin excepción, en unos más y en unos menos, todos los representantes se olvidan, esquecen sus promesas y sus propuestas una vez alcanzan el poder, una vez se sitúan en la cúspide de la pirámide. Y no solamente se olvidan de sus promesas, no pueden hacerlas, yo creía que iba a hacerlas, pero no pueden hacerlas, sino que además pervierten sus promesas, porque todos conocemos los numerosos casos de corrupción que hay en todos los países. En mi país, por ejemplo, hubo un presidente de gobierno que fue destituido por la mayoría del Parlamento por corrupción, es decir, por haber participado, consentido o haberse olvidado o desentendido de los procesos de corrupción de su propio partido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que democracia y ciudadanía tienen que ir unidos, pero tienen que superar esa fase democrática de la representación. Porque la democracia no consiste solamente en votar cada 4 años, consiste en empoderar a las personas. Y empoderar a las personas es animarlas a que participen de forma activa en aquellas decisiones y en aquellos procesos que les afectan. Sin participación de los afectados en un problema social, el problema no se va a resolver nunca. Son los afectados los que tienen que asumir el proceso no solamente de planificación y de sistematización, sino de programación de cuáles son las medidas para resolver sus propios problemas. Los afectados tienen que ser capaces de poner en marcha procesos para analizar fortalezas, para analizar debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no?
son los afectados. Es decir, no se puede hacer nada sin la participación. Vosotros aquí en Brasil tenéis muchísimos ejemplos. Brasil es desde mi punto de vista, es uno de los países más creativos y más innovadores de América Latina. Aquí vosotros, desde el año 60, tenéis un procedimiento maravilloso para leer la realidad, que son los círculos de cultura de Paulo Freire y otros muchos que yo he tenido oportunidad de conocer en vivo y en directo en escuelas del movimiento de los sin tierra. Es decir, que he estado en esas escuelas y he visto y he comprobado y me he emocionado al comprobar cómo trabajan ese tipo de escuelas, la educación para la ciudadanía. Empoderar a las personas, pero es que también la democracia no se agota con la democracia participativa. Hay que ir todavía mucho más allá. Tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos. Siempre vamos a tener conflictos. Si queremos cambiarnos a nosotros mismos, si queremos cambiar nuestro contexto, siempre vamos a tener algún conflicto. Siempre vamos a tener alguna dificultad, algún obstáculo, algún problema. Tenemos que aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tenemos que acostumbrarnos a escuchar la voz de todas las personas. Y eso tiene un nombre ya, un nombre que lo creó Arnold Mindel. Eso se llama democracia profunda. Aprender a resolver los conflictos de forma pacífica y democrática. ¿Sigo contestando? ¿Sigo contestando entonces? Sí, sí, por favor. Bien. La segunda pregunta, si me la repites, porque ahora mismo no la recuerdo. Posso repetir? Sim, pois não, Patrícia. Vai lá. Você, Marisa. Tá bem, já me desculpo porque me engasguei agora há pouco. A Jerusa Almeida, ela pergunta: o abismo existente entre o tempo da escola e o tempo da vida persiste. Como superar esse abismo para que a escola cumpra sua função social? Sí, entendí. Pues vocês en Brasil tienen también la alternativa. También tienen la alternativa. A finales de los 60, a mediados de los años 60, se hablaba de un concepto que hay que seguir desarrollando, que es el concepto de educación permanente. Educación, necesitamos no voy a decir con esto que tengamos que estar escolarizados permanentemente, porque tenemos un tiempo de trabajo, tenemos un tiempo de ocio, tenemos un tiempo para la familia, tenemos un tiempo social, pero que la educación permanente es un principio que hay que asumir de manera natural y mucho más ahora, cuando las innovaciones tecnológicas nos están comiendo el terreno. Y digo que vosotros en Brasil tienen ahí mucha experiencia porque vosotros, los brasileños, sois los creadores y los inventores de la educación popular. Y la educación popular no es un proceso de alfabetización que empieza y termina en un tiempo y a los 3 meses ya estás alfabetizado. No, la educación popular es un proceso amplio, profundo, permanente, continuo, en el que tú te organizas, en el que tú te relacionas con las personas, con tu comunidad, para tratar de crear pues mejores situaciones, para tratar de crear ambientes, digamos, placenteros en los que tú te puedas desarrollar y puedas personalmente buscando tu propia autorrealización y mejorando también los factores de la comunidad. Una escuela solidaria es una escuela sin muros. Es decir, no, pues, tiempo de la escolaridad, me toca ser solidario, me voy de la escuela, ya dejo de ser solidario porque ya he salido de la escuela solidaria. No. ¿Cómo superar ese abismo? Pues haciendo posible que los procesos educativos y que la necesidad de aprender y de comunicar y de expresar no acaben nunca. No acaben nunca. Es decir, que no salgamos de nuestro tiempo escolar y digamos, ya tengo el título, ya tengo el crédito y ya pues no tengo que hacer nada para mejorarme, para saber más, para profundizar. No es eso, en absoluto. Tenemos que tender una escuela solidaria, es una escuela sin muros, la que incorpora saberes de todos los tipos, y de esto sabe mucho María Cándida y nos habla mucho en su obra de Ecología de los Saberes, la que incorpora saberes tradicionales, la que incorpora costumbres populares, canciones populares, poesía popular, de seres anónimos, de personas anónimas, y las va incorporando en la vida cotidiana de la escuela. Porque nosotros somos seres de memoria. Romper ese abismo significa también integrar nuestra memoria, nuestras memorias.
Y nuestras memorias no solamente son memorias anecdóticas, no solamente son memorias del corazón, también son memorias de la razón, también son memorias de conocimiento. Por lo tanto, el abismo ese se rompe intentando hacer escuelas sin muros, proporcionando oportunidades para que haya formación a todas las edades y en todas las circunstancias. Obrigada, professor Juan. Mas agora vamos para outra pergunta. A Vanusa Paiva, ela pergunta: de que maneira a afetividade, a espiritualidade pode ser cultivada nas escolas tradicionais, onde percebe-se uma hegemonia de aspectos cognitivos e intelectuais? Bueno, pues se me ocurre, en principio, de tres maneras. La primera manera es el contagio de afectos, porque ya he dicho que los afectos son los efectos. Si un profesor o una profesora no está enamorada en el sentido pasional del término, de lo que hace, del día. Yo tenía un profesor maravilloso que me decía: mira, Juan Miguel, tú lo que tienes que hacer, y bueno, ¿qué hago hoy? Tú lo que tienes que hacer es algo muy sencillo. Cuando te levantes por la mañana y te mires al espejo, pregúntate: ¿de qué forma me puedo hoy divertir, reírme con mis alumnos? ¿De qué forma puedo hacer algo que les sorprenda y que yo al mismo tiempo disfrute con ellos, sea feliz con ellos? Por lo tanto, la primera fórmula para acercarse a la espiritualidad es el contagio del cariño, de la dulzura, de la ternura, del sentimiento de la pasión. Si los niños que tenemos en nuestras escuelas no observan a un profesor apasionado o a una profesora apasionada, enamorada de ellos y de lo que hace, no es posible cultivar después la espiritualidad. En segundo lugar, hay que acabar con el concepto de las escuelas doctrinarias, de las escuelas que necesariamente tienen que tener la religión incorporada en el currículum o en su estructura. La religión debería estar, desde mi punto de vista, fuera de las escuelas. Y en las escuelas lo que debería proporcionarse sería una historia crítica de las religiones, porque todas las religiones no son ni más ni menos que códigos o formas de expresión, de codificación y de organización y de estructura de una realidad muchísimo más superior que cualquier religión, que es la realidad inconmensurable del universo y la realidad de la espiritualidad. Por lo tanto, en las escuelas hay que incorporar conocimiento de historias de las religiones y de culturas religiosas occidentales y orientales. Y en tercer lugar, el camino para acceder a la espiritualidad es ayudar a nuestros alumnos a que hagan dos cosas. Si no las hacemos nosotros, no podemos ayudar. Nadie enseña lo que no sabe. Es decir, si nosotros no nos creemos esto y lo practicamos en nuestra vida diaria, no podemos contagiar a nuestros alumnos. Enseñar a nuestros alumnos a que aprendan a prestar atención, a que aprendan a contemplar, a observar en silencio, a que aprendan a contemplar en silencio el milagro de la naturaleza, que aprendan a contemplar una flor, un árbol, un pajarillo que se posa de pronto en la esquina del patio, que aprendan a contemplar, a prestar atención, pero sobre todo que aprendan a hacer silencio. ¿Y esto cómo se consigue? Hay, yo diría que numerosísimos procedimientos de meditación y de reflexión que te permiten alcanzar estos estados de conciencia en los que tú y cualquier persona puede ir poco a poco haciendo frente, pues no sé, a sus distorsiones cognitivas, utilizando la expresión de Beck, o a las emociones destructivas. Si no somos capaces de prestar atención contemplando, de hacer silencio, de conocer las grandes tradiciones orientales o conocer la trayectoria de los grandes místicos y grandes místicas, como por ejemplo Teresa de Jesús, que decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, ¿no? Bueno, pues si somos capaces de contagiar eso en nuestras escuelas, iremos introduciendo poco a poco la espiritualidad. Pero ojo, no olvidemos un aspecto muy importante, fundamental,
que es el tema de la estética, que es el tema del arte. A la espiritualidad se accede también siendo capaz de valorar, de contemplar las obras artísticas, de producir arte, de producir algo creativo, algo original, singular, único que te identifica y que gozas haciéndolo, ¿no? Entonces, las escuelas que no incorporen enseñanzas artísticas, que no incorporen los valores estéticos, no hay ética sin estética. Por lo tanto, esta es la manera general en la que yo creo que podemos ir incorporando la espiritualidad en las escuelas. Y que conste, hacer espiritualidad en las escuelas no es adoctrinar. Lo mismo que hacer política no es tampoco defender de manera fanática tu propia organización, creyendo que tu organización es la mejor y que vas a salvar el mundo, ¿no? Pues, ojo, huyendo de cualquier tipo de doctrinarismo y sobre todo contemplando la enseñanza artística y la producción de los propios alumnos. Isso. Lindo, lindo, Juan, lindo. E a gente sabe que para a gente proporcionar isso com as crianças, com os adolescentes, Juan falou que a gente também tem que sentir, né? Nós, como professores, né, nós precisamos ter essa vivência, essa experiência. E aí vem a última pergunta, professor. Essa pergunta é da Elizabeth Gardieri e também da Jerusa Almeida. Elas perguntam sobre formação de professores. Como essa formação ela pode favorecer o desenvolvimento de habilidades essenciais por parte do professor? Como que pode desenvolver habilidades matrísticas, sensíveis, né? Como que essa formação pode impactar e sensibilizar, né, as pessoas que trabalham com educação? Bueno, pues lo primero es que con el actual sistema, en el cual la mayoría del profesorado tiene numerosas horas lectivas de presenciales con los alumnos, pues prácticamente la formación continua no es posible. La formación continua del profesorado es imposible. Si el profesorado, el único tiempo que tiene es el tiempo lectivo que utiliza, el tiempo de aula que utiliza en sus escuelas, y si además ese profesorado no está bien pagado, no tiene un salario justo, un salario digno que le permita hacer uso de su tiempo para autoformarse, esto que plantea la pregunta es imposible. Es imposible. La formación tiene diríamos, tres procesos. El primero sería la formación inicial. La formación inicial es fundamental. Las carreras o la profesión de enseñar debe ser mucho más valorada. No pueden acceder a esta profesión aquellas personas que han fracasado en sus aspiraciones para otros estudios, ¿no? Esta profesión no puede estar llena de personas fracasadas. Tiene que estar llena de personas enamoradas, no de personas fracasadas, ¿no? En otros estudios o en otras academias. Tiene que estar llena de personas apasionadas. ¿Y eso qué exige? Pues eso exige que los que vayan a estudiar ciencias de la educación tienen que ser previamente seleccionados, lo digo con toda la palabra, previamente entrevistados, previamente valorados, para ver si realmente están dispuestos a entregarse, están dispuestos a darse, ¿eh? No gratis, hay que pagar el salario que nos corresponda. En segundo lugar, hay que proporcionar tiempos y estructuras organizativas que permitan que los profesores hagan reuniones, traigan a personas para que les hablen y les comuniquen o les abran las puertas a determinadas innovaciones, que les expliquen nuevas experiencias. Esto, por ejemplo, este fórum, por ejemplo, debería haber sido un fórum obligatorio para todos los profesores que están día a día en la escuela y deberían liberarle de las horas lectivas para que puedan asistir a él. Si no, no se puede hacer. Hay que crear nuevas estructuras organizativas y de gestión en las escuelas que les permitan a los profesores tener tiempo para formarse. Y esa formación tiene que ser siempre
a partir de su práctica, a partir de su realidad, a partir de sus necesidades, a partir de sus problemas reales, los que tienen todos los días en el aula. Y en tercer lugar, para conseguir esta formación del profesorado, pues hay que abrir también puertas a lo que podría llamarse como desarrollo profesional. ¿Desarrollo profesional qué es? Desarrollo profesional no es pasar de una escuela primaria a la universidad así como así, ¿no? Mire usted, desarrollo profesional es ir pasando por distintos espacios del sistema educativo con el fin de ayudar y de proporcionar aquello en lo que se siente uno más apasionado o aquello en lo que se siente o lo que se determina que es más eficaz o más eficiente. Pero claro, todo esto es imposible si no nos desarrollamos vocacionalmente. Esta profesión, la vocación es un proceso. La vocación no es la caída del caballo, la caída de San Pablo del caballo. De pronto vino la vocación, me abrió la cabeza y me di cuenta. No, eso no es la vocación. Eso puede ser un inicio de la vocación. Mi nieta, que tiene 5 años, hace 2 años que quería ser bombera. Y ahora con 5 años pues quiere ser actriz. O sea que la vocación no es una iluminación que nos entra de pronto. La vocación es una apuesta. Tú apuestas por algo y si tú ves que tú ahí disfrutas, eres feliz, estás desarrollando tus capacidades, estás ayudando a los demás, estás sirviendo para algo, pues adelante. Y hay que proporcionarle a los profesores. El término vocación viene de llamada, pero la vocación se va consiguiendo poco a poco. Y lo digo por propia experiencia, porque yo al principio no tenía muy claro que en fin, que esto de educar y de enseñar en la escuela iba a ser lo mío, pero poco a poco, y cada día que pasa me acuerdo más de mis años escolares. Y les puedo asegurar que si yo tuviese la oportunidad de volver a nacer, yo me haría otra vez maestro, profesor de ensino primario, porque ahí realmente es donde yo aprendí a vivir. Ahí realmente fue donde yo aprendí a apasionarme. Entonces, pues la formación del profesorado tiene que ser una formación ligada a sus necesidades y ligada sobre todo a su desarrollo personal, a su transformación personal. Si no hay transformación personal, no es posible la transformación escolar. Lo decía Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples. Dice que es lo primero que tiene que tener un buen profesional, refiriéndose a los profesores y a los educadores. Dice, para ser un buen profesional, lo primero que hay que ser es una buena persona. Si no eres una buena persona, jamás llegarás a ser un buen profesional o un buen educador. Por lo tanto, la formación tiene que estar garantizada y pagada, ¿eh? Y pagada no solamente con saltos de pértiga hacia otros niveles del sistema educativo. Eso es otra. Eso es otro de los grandes problemas que tenemos los profesores. ¿Por qué están tan mal valorados, tan desacreditados, tan mal pagados los profesores de enseñanza primaria? Y aquí para ganar un salario más alto necesariamente tengo que hacer un doctorado para después colocarme en la universidad. ¿Por qué están tan desacreditados y tan desprestigiados? ¿Es que acaso un profesor de primaria no merece una formación universitaria profunda y amplia? ¿Es que acaso en la enseñanza primaria no deberían estar los mejores, las personas más apasionadas y más enamoradas de la educación? En fin, esperemos que poco a poco vayamos dando pasos para mejorar todo esto. Juan, muito obrigada novamente por suas palavras. A gente agora está se encaminhando para o encerramento da nossa mesa, do nosso evento, desse fórum que se pretende sempre ser fonte de inspiração para essa transformação ecossistêmica acontecer. Então, eu gostaria de direcionar agora, pedindo as considerações finais para o professor Juan, logo em seguida a professora Marilza. Suas considerações finais, profesor Juan. Bueno, pues simplemente decirles y rogarles que si lo tienen a bien, lean ese regalo, ese presente que les ofrezco en forma de libro, donde ahí se analizan punto por punto, detalle a detalle, los fundamentos de una escuela solidaria y de la dimensión social y política de la educación. Y como conclusión que abre
porque las conclusiones lo decía Rubén Alves, un brasileiro también, decía, yo no hago conclusiones que cierran, que fechan, y a mí me gusta hacer conclusiones que abran las ventanas. Pues nada, yo les invito a que abran sus ventanas del corazón, las ventanas de su inteligencia y se atrevan a arriesgar, se atrevan a apostar por construir y desarrollar en su metro cuadrado, en su trabajo de todos los días en las aulas, actitudes solidarias, actitudes amorosas, actitudes de cuidado que realmente nos hagan seres mejores, que seamos capaces de cuidar nuestro entorno natural, la naturaleza, y sobre todo seamos capaces de combatir a aquellos que siempre están en contra de la libertad, de la creatividad y de los derechos humanos universales. Eu só posso dizer muito obrigada, é uma inspiração escutá-lo, será uma alegria ler a obra, e sigamos compartilhando nossas preocupações, nossas reflexões, os nossos esforços na relação entre teorias e práticas. Muito obrigada, amigos. Sigamos com muita esperança e com muita vontade de agir. Um abraço. Com muita vontade de agir, a gente vai encerrando aqui. Chamamos a nossa Carol, que vai nos guiando aqui. Grande abraço a todos, gente. Grande abraço. Que a gente possa realmente estar juntos nessa, sem soltar a mão de ninguém. Vamos nessa, a gente é capaz. A gente é capaz de fazer um Brasil e um planeta muito melhor. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez por todos esses ensinamentos do professor Juan, também essa mediação maravilhosa da professora Patrícia, da professora Marilza, e dizer que chegamos ao fim do primeiro Fórum da Pedagogia Ecossistêmica, que teve como tema Educação Transdisciplinar para os Desafios do Planeta. Para nós foi uma grande honra ter todas e todos vocês conosco nessa jornada. Nós gostaríamos de agradecer a todas e todos os palestrantes que disponibilizaram seu tempo para compartilhar os seus conhecimentos e experiências conosco. Gostaríamos também de agradecer especialmente a vocês que nos acompanharam ao longo desses 2 dias. Ainda agradecemos a toda a equipe que nos ajudaram a preparar este evento pensando em vocês. E esse evento vai ficar disponível no YouTube da Pedagogia Ecossistêmica para que vocês possam revisitar os conteúdos e também compartilhar com aqueles que não puderam acompanhar no ao vivo. Os certificados já estão disponíveis no site do primeiro Fórum Internacional da Pedagogia Ecossistêmica e também serão enviados por e-mail para todas e todos que realizaram a inscrição. Vocês podem continuar acompanhando a Pedagogia Ecossistêmica através das nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook, assim como no nosso site www.pedagogiaecossistemica.com.br. Então, agora, para encerrar essa nossa programação, nós assistiremos um vídeo dos alunos do 2º ano da Escola Vila que escreveram uma carta em nome de todas as crianças do planeta. Foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite de sábado e um bom descanso. Carta coletiva 2º ano. Fortaleza, 29 de setembro de 2021. Querida população mundial, nós do 2º ano da Escola Vila queremos apresentar o nosso desejo para a educação no futuro. Nós desejamos que as pessoas aprendam a cuidar uma das outras, aprendam a cultivar o amor, que aprendam a reciclar para não acumular lixo no planeta. Queremos que todas as escolas sejam públicas e com bons professores. Nós desejamos que todas as pessoas aprendam a cultivar o seu alimento sem agrotóxico e que cuidem das nossas águas para que não fiquem poluídas e nem acabem. Que as escolas sejam um espaço para que as crianças possam se expressar e que aprendam com alegria.
Que as escolas mostrem o valor dos povos indígenas e a importância dos seus ensinamentos para o mundo. Desejamos que no futuro os políticos fiquem mais atentos à educação e invistam o que for preciso para que todos tenham uma educação de qualidade. Que todos entendam que, além de aprender português e matemática, também devemos aprender a cuidar dos outros e do planeta. Com a educação, o mundo vai ser sempre melhor. Assinado as crianças da Escola Vila.